El bogotano Mario Mendoza nuevamente está en etapa de promoción de una novela, Vírgenes y Toxicómanos, en la que acude a las historias de quienes teniendo una discapacidad física no permiten que se transfiera a sus emociones y menos a aspectos como su salud mental o sexual. Vírgenes y Toxicómanos, la novela más reciente del escritor colombiano Mario Mendoza. Esto dijo de su nueva obra. Diariamente siento que estoy en deuda. Siempre digo, nunca he podido entrar en una novela de lleno y quedarme ahí transitando, ¿verdad? Lo que podría ser un género intermedio o un género mixto, hasta que llegó finalmente Vírgenes y Toxicómanos. Y dije, ya, este es el momento en el que tengo que enfrentarlo narrativamente. Entonces, lo primero que yo tengo es dos personajes que son discapacitados. La discapacidad, si uno no lo es algo curioso y es algo extraño, porque uno tiene que pensarse de ese modo para poder entender esos personajes. Aunque yo había sufrido dos accidentes muy fuertes y un tercero después que me deja con prácticamente la sensibilidad de la pierna izquierda perdida, y yo tengo que aprender a convivir, estoy lejos de entender lo que es una discapacidad de fondo. Y estos son dos personajes, uno que está en silla de ruedas y el otro que está en muletas. Entonces, yo intento comprender eso, pero no alcanzo a llegar allá. Sin embargo, tomo notas, converso, hablo con alguien que para mí fue muy importante. Están los agradecimientos, que es el juez Hoffman, que me explica un poco qué significa vivir con una discapacidad, cómo se siente, pero la gran revelación para mí estuvo en un documental que yo les recomiendo mucho, si no lo han visto, que está en Netflix, que se llama Crip Camp. Crip Camp es un documental increíble, está producido por Michelle Obama, y es un documental que cuenta la historia del movimiento por los derechos civiles y constitucionales de los discapacitados durante la década de los 60. Uno no cree, yo tenía una ignorancia total, iba a enfrentar esta novela y sin embargo no sabía esta historia, que hay un movimiento de contracultura, que hay un movimiento contestatario en los 60 muy poderoso que se opone al establecimiento norteamericano y que sale a las calles y genera finalmente unas protestas sumamente interesantes, y que es el movimiento de los discapacitados en Norteamérica. Eso se origina en un campamento hippie, unos hippies de los años 60 que deciden acoger a los discapacitados y que vayan tranquilamente al campamento, y los discapacitados llegan y se tropiezan con ese movimiento de amor, paz, libertad, y los tratan de igual a igual, y empieza a surgir algo que para mí en el documental fue muy revelador, y es la mecánica del deseo en la discapacidad. No, si yo estoy paralítico, si yo estoy en silla de ruedas o si yo he sufrido un derrame cerebral y me encuentro un poco impedido en mis funciones, la gente cree que yo no deseo. La gente cree que yo soy un cuerpo disfuncional, una especie de robot que se encuentra tirado en un rincón, y que yo no deseo. O sea, que yo no sueño con un abrazo, que yo no sueño con una caricia, o que yo no tengo deseo sexual, amor, ternura, en fin, que yo soy un cuerpo que está allá, cuya función está completamente fuera de lugar. Y no, resulta que ellos van confesando lentamente, poco a poco, lo que significa para ellos llegar a un campamento de verano y de pronto verse con otros que están igual, ir a la piscina, divertirse, jugar en las horas de la noche y empezar a desearse y empezar a encontrarse en los rincones del campamento para darse besitos escondidos detrás del árbol, escribirse noticas de amor, decirle, ¿será que mañana nos volvemos a encontrar acá? ¿Quieres? ¿Te parece? ¿Estás de acuerdo? Soñé contigo, toda la noche estuve pensando en ti. Todo el aprendizaje de la ternura y del deseo que hemos tenido todos se va dando lentamente mientras uno va avanzando dentro del documental. Y entendí también lo que significaba ser virgen con una discapacidad. Eh,
uno la palabra virgen, fíjense bien, yo luego me di cuenta de eso en el título, uno siempre lo piensa en femenino. Uno siempre cuando dice vírgenes, yo siempre pensé que era claro que era masculino o femenino o lo que fuera, o intermedio o trans, y no, resulta que la gente siempre lo lee en femenino, claro, por las vírgenes, peregrinaciones, etcétera, etcétera. Pero la palabra en este caso está acuñada en masculino, ¿no? El título se refiere a los dos chicos que son vírgenes y son toxicómanos, se la pasan fumando todo el tiempo marihuana, muy parecido a lo que pasa dentro del documental en el campamento de verano de los 60, y en una conversación entre ellos, el uno le dice al otro, ¿qué es lo que somos realmente? Vírgenes y toxicómanos, ¿no? Eso es lo que somos. Nos la pasamos fumando vareta todo el tiempo. ¿Y quién se va a acostar con nosotros? Nadie. Ninguna chica va a querer estar con nosotros, y empieza la tristeza y la melancolía de ellos. Y ahí es donde creo que se abre la novela hacia otra línea narrativa. Entonces, a mí me interesaba mucho pensar esto en Martín y en Matías. Me interesaba pensar el cuerpo disfuncional. Hoy en día, por ejemplo, después de este documental y de haber escrito la novela, me fijo mucho en las rampas, por ejemplo. Yo todo el tiempo estoy pendiente de eso. Ahora me fijo en los bancos, me fijo en las instituciones, me fijo en todos lados si hay rampa o no hay rampa. Una cosa tan elemental, una cosa tan pequeña, una cosa tan significativa. El juez Hoffman, por ejemplo, cuando lo nombraron juez, tuvo que llegar a Palo Quemado, 3 pisos, no había ascensor, y le dijeron, no, pues mire a ver qué va a hacer. Y el tipo dijo, pero ¿qué les pasa? Yo soy un juez de la República. Yo necesito una oficina. Ustedes me tienen que otorgar un mecanismo, una manera, brindarme los medios para que yo pueda llegar al juzgado. Y le dijeron, no, pues usted, ese es su problema. Y el tipo se declaró en desobediencia civil y encendió su celular y mostró en redes lo que significaba para él varias horas escalar, que es una manera casi como ir a una montaña, 3 pisos para poder ir a su oficina y volver a bajar en las horas de la tarde. Y hasta ahora, después de mucho tiempo, están pensando ya y empezaron las obras de la rampa, ¿verdad? Y es una rampa que no solo es para él, es una rampa para cualquier persona que tenga una discapacidad y tenga que transportar una silla de ruedas hasta el juzgado, o unas muletas, o una incapacidad con la columna vertebral o algo. Entonces, parece mentira, pero son cosas pequeñas, infinitesimales, que nos significan el respeto y la tolerancia por la diversidad, porque no todos tenemos los mismos cuerpos, no nos movemos igual, no sentimos igual, y hay que pensar en aquellos que tienen que ir a cumplir sus funciones de manera normal. Bien, esa es como la primera idea, ¿verdad? Eso es como para mí algo que fue muy importante entrando a la novela. Enseguida me di cuenta que yo lo que quería construir era un relato en donde lo real se ensanchara, donde lo que uno considera real fuera revisado. La mayoría de las veces tenemos una definición de lo real muy estrecha. Es una definición que viene a partir de los sentidos. Lo que huelo, lo que escucho, lo que veo, lo que palpo, punto. Eso es para mí la realidad. Lo que está más allá nos cuesta mucho trabajo. Sin embargo, la historia de la civilización y la historia de la cultura es la historia de una realidad ensanchada. Hemos venido perdiendo ese ensanchamiento, nos vamos cada vez más reduciendo. Lo real de una persona en la Edad Media es muy distinto de lo real de una persona del siglo XVI, y es muy distinto de la realidad de una persona del siglo XXI. Lo que nosotros entendemos por real no tiene nada que ver con lo que entiende un griego cuando sale a navegar y tiene que cruzar el Mediterráneo. Eso que él tiene en su cabeza no tiene nada que ver con lo que nosotros entendemos por realidad. Entonces acá hay un movimiento del siglo XX que es el movimiento que volvió a abrir lo real, porque se dio cuenta que el cientificismo y el materialismo y la revolución industrial habían reducido ese concepto. Estábamos cada vez más estrechos. Ese movimiento fue el movimiento surrealista. El movimiento surrealista intenta abrir lo real,
propone de hecho la suprarrealidad, ¿no? De ahí viene Freud, de ahí viene toda la corriente psicoanalítica, de ahí viene buena parte de lo que hoy en psiquiatría y en psicología moderna entendemos, nos viene justamente de ese movimiento. Una persona como Sábato, por ejemplo, que era físico teórico, estaba en París y estaba con una beca de doctorado y estaba viendo a los surrealistas en París, veía a Breton y a todos ellos reuniéndose en los cafés y es tal el efecto que produce sobre Sábato, que Sábato abandona la física, abandona los laboratorios y abandona todo y se dedica a la literatura, se dedica a ser un escritor. Es decir, hay un gran escritor latinoamericano que fue construido básicamente con conceptos, preceptos y ejercicios y experimentos del movimiento surrealista. Los surrealistas se dan cuenta que la mente tiene un movimiento hacia atrás, la memoria, y la memoria no es fiel, ¿no? Uno crea memoria, o sea, uno crea pasado. Uno se inventa buena parte de lo que le sucedió. Uno inventa relatos sobre uno mismo todo el tiempo, ¿no? Por eso, en una relación de pareja, por ejemplo, uno se encuentra y va a revisar lo que fue esa relación con una ex y la ex tiene una visión completamente distinta de la que tiene uno. Cada quien monta un relato sobre lo que pasó. Entonces uno también, uno es subjetivo y uno crea pasado. Uno tiene una función para el presente, pero parece que el cerebro tiene una capacidad anticipatoria. Y la capacidad anticipatoria es la que tienen los animales cuando viene, por ejemplo, cualquier catástrofe. Los animales tienen eso, los animales intuyen que se viene algo y salen y huyen. Es lo primero que uno ve cuando viene una catástrofe, es que los animales, pero ¿por qué? ¿Cómo sabe el animal que algo sucede? ¿Verdad? ¿Se acuerdan? En varios de los terremotos, etcétera, de gente que sabía que algo venía por sus animales. Entonces, nuestro cerebro también tiene una capacidad de anticipación, de ir hacia adelante, de intuir lo que viene, y el movimiento surrealista se dio cuenta que el cerebro opera en simultáneo, pasado, presente y futuro, o operan en una hipersimultaneidad. Y de ahí que sucedan extraños sucesos como los de Robertson. El cerebro tiene una dinámica plástica con respecto al espacio-tiempo. El espacio-tiempo no son medidas sólidas, no son medidas que estén fijas. El espacio-tiempo es mucho más acuoso, mucho más líquido. Entonces, si uno va a escribir una novela como estas, tiene que entender que está pisando un terreno frágil, que es un terreno que puede estar todo el tiempo moldeándose, que puede tener alteraciones, que puede tener incluso movimientos telúricos que lo conduzcan a uno a zonas para uno como narrador difíciles, que uno no sepa cómo enfrentar narrativamente. Otro ejemplo de alguien que viene de ese mismo movimiento, ese comienzos del 20 fueron sumamente ricos en eso, es Parravicini. Yo no sé si han consultado a Solari Parravicini, pero si no lo han consultado, es uno de los artistas latinoamericanos más interesantes. Está a comienzos del 20. Él tiene un papá psiquiatra y su padre psiquiatra ve en el niño cosas muy raras. Por ejemplo, desde chiquito dice que en el 14 se avecina una guerra. Y el niño decía todo el tiempo, no, es que ya casi se acerca, es que ya casi viene. En el 14 va a comenzar la guerra. Y en efecto, arranca la Primera Guerra Mundial. Las psicografías de Parravicini hoy en día se están estudiando mucho. Hay varias publicaciones argentinas, él es argentino, y él es también alguien que se anticipa de una manera muy rara durante unas horas a el suicidio de Alfonsina Storni. ¿Se acuerdan que Alfonsina se mete en el mar y termina como la famosa canción, ¿no?, de Mercedes Sosa, Alfonsina y el mar? Y Parravicini se pregunta unas horas antes y era imposible que él supiera lo que había ocurrido. La policía no había hablado del tema, los periódicos no habían sacado todavía noticias y Parravicini sabía que ella había muerto ahogada. No sabía si era un suicidio, si era un crimen, pero lo tenía clarísimo. Y las psicografías de él son en realidad algo que vale la pena mirar.
uno cree que hay una realidad real, o sea, que sí existe la realidad y que cada uno de nosotros la interpreta. Eso es lo que uno cree, ¿verdad? Más o menos. Eso es como lo que creemos todos. No, eso no funciona así. La realidad real no existe. Lo que existe es la generación de nuestros cerebros produciendo realidad. Y nos ponemos de acuerdo en ciertas coordenadas en donde coincidimos. Coincidimos que hoy es miércoles, que hoy nos encontramos en un hotel, que esto es un hotel, que hay una charla, que hay una rueda de prensa sobre un libro, etcétera. Más o menos todos nuestros cerebros están de acuerdo en que estamos acá reunidos por eso. Y coincidimos y fabricamos una realidad conjunta por un determinado tiempo. Pero no es que haya una realidad real, es que yo fabrico lo real. Ojo, porque dentro del psicoanálisis esto es clave. La gente sigue creyendo todavía que son como víctimas de las circunstancias, ¿verdad? Como que, pues, a menos que no le caiga un accidente, un avión encima o un accidente, que ahí sí no hay nada que ver, pero en el 99% de las circunstancias yo genero mi vida y yo genero la realidad en la que estoy. Eso es súper difícil de entender porque eso me hace responsable de todo, lo que incluso Freud llama en algún momento profecías de autocumplimiento. La gran mayoría de las personas tienen profecías de autocumplimiento. Tienen algo en el inconsciente adentro y poco a poco lo van generando, lo van generando, lo van generando hasta que llegan a un punto en el que generan la realidad que necesitan. Entonces todos nosotros vamos generando la realidad que es de alguna manera nuestro destino, nuestra vida, pero está generado por nosotros. No es que, ay, a mí me sucedió, ay, a mí me pasó, ay, yo tan de malas. No. Usted necesitaba eso. Incluso buena parte del sufrimiento que tenemos es autoinfligido. Son nuestras elecciones. El 90% del sufrimiento que hemos padecido viene de las decisiones que tomamos. ¿Quién se hace responsable de eso? Nadie. Nadie. ¿Verdad? Es muy difícil que alguien diga, sí, yo soy responsable de todo lo que a mí me ha sucedido, de todo lo que a mí me ha pasado. Entonces, algo que para mí fue clave mientras Martín, Matías, Carla, Catherine iban avanzando, mis 4 personajes iban avanzando, era que la realidad que ellos asumían al comienzo no es la misma que van asumiendo en la medida en que avanza el libro. Ellos van modificando la realidad, modifican lo real. Y esto está sobre todo, este es un androide en homenaje a Philip K. Dick, el gran escritor de ciencia ficción y el que escribió Sueñan los androides con ovejas eléctricas. ¿Se acuerdan? La bellísima novela que dio origen a Blade Runner. En Blade Runner hay unos androides, hay una especie como de robots humanoides que se llaman replicantes. Esos replicantes se llaman Nexus 6. Los Nexus 6 que están en Blade Runner hablan de una construcción de lo real, pero también hablan de implantes de memoria. ¿No? Poco a poco, en la medida en que la película va avanzando, Deckard, que es el detective, ¿se acuerdan? Se pregunta qué es la realidad, qué es la memoria, qué es la conciencia y qué es yo. ¿Qué es eso que yo llamo yo? Que yo digo yo. ¿Qué es yo? ¿Quién es yo? ¿No? Y es algo muy raro porque no hay una zona del cerebro donde esté yo. Eso no existe. Que uno diga, sí, es que yo está acá, ¿no? Al lado de la amígdala o en no sé dónde, ahí está yo. Eso que es Mario Mendoza se encuentra ahí, ¿no? Yo es una construcción. Y de la misma manera que yo es una construcción, lo real funciona exactamente igual. Entonces, lo que va descubriendo poco a poco Deckard es que la realidad es maleable, plegable, la realidad es laberíntica. Esta es una novela sobre cómo lo real se va volviendo plegable y plástico, ¿no? Yo creo que en la medida en que uno hace cine, en la medida en que uno pinta, en la medida en que uno compone, en la medida en que uno está dentro de la literatura, lo que uno aprende es que la realidad es plástica. Es plástica. Ustedes pueden experimentar con sus vidas y con lo real como si estuvieran metidos dentro de una novela o dentro de una película. Exactamente igual. Ustedes... El lío es que uno es un guionista a veces torpe, uno es un guionista a veces melodramático, uno es un guionista a veces de película de terror. Y uno termina haciendo con su vida una película de horror, ¿verdad? Pero depende finalmente del guionista.
Y el guionista, que es una fuerza, no es una entidad clara, es una fuerza, choca con otra fuerza y produce la plasticidad de eso que llamamos nuestras vidas. Entonces, la novela es la historia poco a poco de unos personajes que van plegando lo real en algo que ellos llaman el cuarto rosa inicialmente y luego lo llaman los caballeros del círculo solar, ¿no? Y en la medida en que van probando con alucinógenos y en la medida en que prueban con el amor, para mí esto es muy importante porque, ojo, el amor o el sexo pueden ser entendidos de manera elemental, básica, pero puede ser una gran aventura, ¿verdad? Si uno encuentra una pareja con la cual uno pueda experimentar y lanzarse a la aventura de con nuestros cuerpos explorar y abrir la realidad a través del amor y el sexo, la vida se vuelve una aventura extraordinaria, maravillosa, que es lo que les pasa a ellos. Ellos van entendiendo en la medida en que van amando, ¿verdad? Y se van abrazando y se van encontrando, empiezan a sentir que pueden salir a una dimensión 2 y a una dimensión 3 de lo real. Que ellos son capaces de salir de una segmentaridad dura a una segmentaridad flexible y de ahí a líneas de fuga, ¿verdad? Abrirse a líneas de fuga con sus propias existencias. Para mí la novela, lo fascinante de la novela para mí es eso, digamos, como escritor, claro. Como lector no tengo ni idea si lo disfrutarán, espero que sí, pero no tengo ni idea. ¿Qué pasa en el cerebro de quien lee o de quien ve un cuadro o de quien ve una película? Se modifica. Entonces, ¿qué es un artista? Un artista es alguien que crea cerebros, que crea mentes, que modifica mentes. Es increíble tener ese poder. Si uno lo piensa bien, uno entiende que nacer significa pasar de un elemento a otro, ¿verdad? Somos anfibios. Nosotros vivimos los primeros 9 meses en agua. Y de repente, salir del agua, en el agua estamos con la madre, unidos dentro del útero, y escuchamos ese sonido del corazón de la madre durante 9 meses, ¿no? Bum, 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 bum. Y estamos ahí metidos dentro del agua. Y de repente tenemos que salir, cruzar las columnas de Hércules y salir a un elemento distinto y lloramos. Lo primero que hacemos es llorar para poder respirar. Y tomamos aire y nacemos en medio de un enorme dolor. El hecho de que nosotros podamos nacer físicamente no significa que nosotros hayamos nacido psíquicamente. Son dos procesos completamente distintos. Y en el proceso psíquico hay algo parecido al proceso del nacimiento físico. Entonces, hay que obligarse a nacer, hay que salir a nacer, hay que nacer al mundo, hay que parirse psíquicamente. La historia de Vírgenes y Toxicómanos es la historia de un parto mental, de 4 chicos que se encuentran y deciden nacer y se dan cuenta que están muertos, se dan cuenta que son, pues, esa sensación que tiene uno con tanta gente, ¿verdad? Que es como Zombieland, ¿no les ha pasado? Que uno a veces dice, pero esto es Zombieland, pero todo el mundo está ahí, pucha, ¿no? Pegados al celular, ahí atrapados, junkies de las pantallas, idos, adictos, perdidos, y no nacen, no logran conectar, no salen de sí mismos. Entonces, esta es una idea para mí muy importante, es la idea de parirse psíquicamente. Y una persona que escribió sobre eso también es Stefan Zweig en una bellísima novela que se llama Noche Fantástica. Noche Fantástica es la historia de un tipo que dice, pero la vida siempre va a ser esto. La vida siempre va a ser esta rutina y esta rutina, todos los días iguales, calcados a sí mismos, y yo me voy a levantar y desayuno y almuerzo y ceno y me acuesto y nazco y me levanto a la mañana siguiente y otra vez lo mismo. ¿Es eso la vida? ¿No? Y se encuentra muy deprimido y se encuentra muy jodido y de pronto una noche empieza a nacer psíquicamente, se empieza a despertar los sentidos. Es un texto precioso de cómo se logra parir una noche y salir a la vida, ¿verdad? En toda su intensidad. Yo les recomiendo mucho, hay una película que se llama Living, es una película sobre un burócrata inglés, no me acuerdo en qué plataforma está, no, es una película, Amazon,
tal vez. Bueno, yo creo que puede ser Amazon Prime o Netflix no creo, pero no estoy seguro. Bueno, se llama Living. Es una película inglesa sobre un burócrata. Y es la historia de un burócrata que vive en Zombieland. Todos dentro de la oficina hacen lo mismo, todos, y él lleva una vida tal, hasta que llega a un consultorio y en el consultorio médico le dicen, cáncer, maestro. 3 meses, le quedan 3 meses. Y no hay que esperar a que a uno le pase eso para despertarse. Hay que despertarse antes, ¿verdad? Pero a él le sucede de ese modo. Y le dicen, le quedan 3 meses y él empieza a despertar. Y empieza a despertar y es la historia de él naciendo ya viejo, burócrata en una notaría, en una vida horrible con otra cantidad de funcionarios públicos y de repente es la historia de una noche fantástica, de un nacimiento. La novela es como una mezcla de una historia que yo escuché por un lado sobre el cuarto rosa, y así lo dejé tal cual dentro de la novela, que era un apartamento en el centro de Bogotá en donde unos discapacitados se reunían con terapeutas sexuales a tener unos momentos de encuentro, ¿no? Los vecinos y la gente alrededor empezaron a sojuzgar eso y empezaron a verlo como si fuera una cosa moralmente incorrecta. Y a veces una terapeuta o un terapeuta sexual, no necesariamente hay relaciones sexuales, no necesario. A veces es solo verse, reírse, abrazarse, dormir una siesta juntos, ¿no? Yo creo que todos nosotros hemos sentido de eso, que no es ir a la cama, no es el acto sexual como tal. A veces ese momento de la siesta abrazado es mucho más bello, hermoso. Uno necesita eso y no lo otro. Entonces ellos se reunían en ese apartamento a tener encuentros y a veces sí había sexo, a veces sí había. Y los sojuzgaron y los echaron, los botaron. Tocó cerrar ese lugar y los vecinos, muy ofendidos en su moral, prácticamente los denunciaron a las autoridades. Y por el otro lado, yo había escuchado de una desaparición y otra desaparición posterior en los años 70 en el Neusa, de gente que se rumoraba que habían desaparecido misteriosamente. Y poco a poco se fueron cruzando esas dos historias y fueron conformando con todo lo que les acabo de contar y lo que venía leyendo y las notas que venía tomando, fue conformando la novela. La novela, fíjate bien, cuando uno está dentro de la novela, uno está en la ficción. Pues tú construyes una realidad paralela, una realidad alterna. Entonces, ¿cuánto hay de real? Uno nunca sabe eso, ¿no? Uno no tiene ni idea, uno va creando, uno va tejiendo una realidad propia. Pero digamos que las inspiraciones estuvieron en esas dos historias. ¿Alguien más? Víctor, en las lecturas preparatorias para la construcción de la novela, hubo algunas lecturas también que se hicieron sobre Carlos Castaneda, los sí. libros que se me hace que está como muy presente ahí. Sí, sí. Yo revisé Castañeda, pero también revisé surrealistas en El País de los Tarahumaras, revisé Bretón, revisé Futurismo, revisé a Sábato en un bellísimo capítulo que tiene en Entre la letra y la sangre. Esas son unas conversaciones con Carlos Catania, eso está publicado por Seix Barral, y hay un capítulo sobre cómo Sábato se abre a lo supranormal. Y se abre el misterio. Bueno, cita a Robertson, cita el viaje del Titanic y la novela de Robertson. Entonces, yo hice una lectura y también a mí me gusta mucho el movimiento de los 60s y los 70s en torno a las drogas, ¿verdad? A mí Timothy Leary, Terence McKenna, todos, Greenberg, todos ellos a mí me llaman la atención. Y Jacobo Greenberg, yo ya lo había estudiado, ya había escrito un pequeño apartado en un libro anterior, antes de que saliera el documental de Netflix. El documental de Netflix es muy posterior. Y se acuerdan, Greenberg se desaparece. En 1994 se desaparece. No hay rastros en el aeropuerto, no hay rastros en ningún lugar, no se sabe nada, que lo mataron tal vez, que lo raptaron tal vez, pero Greenberg es una de las desapariciones más extrañas. Y Greenberg lo que está estudiando es esto, el paso de una suprarrealidad. O sea, Greenberg lo que sabe es que el cerebro genera realidad. Cuando trabaja con Pachita,
con la chamana mexicana, trabaja pensando en eso, en que Pachita produce una suprarrealidad durante las cirugías y durante las operaciones. ¿Mm? Claro, como los médicos filipinos igual. Los médicos filipinos crean realidad. Eso es lo que pasa. Y la realidad de uno no es la realidad del médico, claro. Entonces, cuando Greenberg está pensando eso, está metido en todo el movimiento suprarrealista. Es que ese movimiento se mantiene. Yo creo que ahí está, yo creo que está vigente, yo creo que todo el surrealismo está vigente más que nunca.